hoy, sí, de manera simultánea con el ingeniero del INE Asunción, quien es el ministro de Obras Públicas de República Dominicana, además presidente de la Comisión de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno y su secretario de organización, que además ayer estuvieron de convención, con quien vamos a hablar, Laura Castellanos, Alberto Caminero, Loren Solano, y quien les habla, Percio Maldonado, tener esta conversación con él a través del grupo de medios Telemic. Ministro, bienvenido. Bueno, un placer tenerlo por acá. Buenos días. El placer es mío de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy buenos días. Ministro, y creo que es bueno empezar por la política. Exacto, comenzar por donde usted terminó ayer. Así es. Bueno, la convención de reforma estatutaria Tirso Mejía Rical, que resultó, entre otras modificaciones, en modificar los estatutos para permitir la reelección del presidente Luis Abinader en el 2024. Mira, esa es la modificación, si se quiere, de menos trascendencia, porque los estatutos de cualquier tipo de organización están subordinados a la Constitución de la República y la Constitución permite la repostulación de quien sea presidente en un determinado momento en un periodo, un periodo consecutivo, o sea, desde el poder un periodo. Se hicieron una serie de reformas estatutarias cónsonas con la ley de partidos políticos, el régimen electoral, y sobre todo entendiendo el marco en que nosotros hicimos esos estatutos. Esos estatutos lo hicimos de un modo transitorio. Recuérdense que cuando se da el proceso, cuando tomamos la decisión de conformar una nueva organización yéndonos de la antigua casa, la ASD, que fue la organización que sirvió de base para ese proceso migratorio, si se quiere utilizar un término, tenía unos estatutos simples, unos estatutos que no iban cónsonos con la dimensión que iba a tener a partir de la entrada de todos los dirigentes que vinimos del PRD. Entonces, en un periodo extremadamente rápido se hicieron los ajustes, se reformaron esos estatutos y hicimos un marco jurídico que nos permitió desarrollar una serie de procesos en los que nos hemos visto envueltos hasta este momento, pero siempre fuimos conscientes y por eso este es un trabajo de hace cerca de 3 años, inclusive con mucha anterioridad a las elecciones. Se conformó una comisión de reforma estatutaria que dirigió el doctor Eddie Olivares y durante todo este tiempo estuvo desarrollando una serie de consultas, ministro, una serie de trabajos. Yo pienso que, a pesar de que usted dice que es la menos trascendente, yo creo que es la más trascendente de todas, porque de alguna manera usted ve que esa migración se dio del PRD. En el PRD eso era un conflicto histórico por su lucha contra Balaguer. Fíjese que cuando se hacen los estatutos, la ley ya existía y sin embargo hubo una cierta resistencia ahí y se dejó el asunto pendiente para futuras decisiones. Es decir, que culturalmente parece que se ha resuelto el conflicto de la... Mira, eso hoy, los marcos jurídicos en las sociedades, las leyes regulan las sociedades y las sociedades son cambiantes y se van haciendo los ajustes que la evolución de una determinada sociedad o de una organización en un momento determinado establezca e imponga. Entonces, por eso ya para nosotros no es una situación de conflicto y lo vemos como algo natural. Pero te reitero, Laura, que ha habido toda una serie de aspectos que se han contemplado en esa reforma estatutaria. ¿Cuáles otras cosas se cambiaron a propósito de la pregunta que se estableció las estructuras electorales como unas estructuras de carácter permanente que anteriormente se hacían próximas a los procesos electorales. Ya nosotros, a la par de que hemos tenido estructuras territoriales, vamos a tener también estructuras dentro de los estamentos electorales, colegios, recintos electorales. Entonces esto es un paso de mucha trascendencia porque deberá de llevarnos, abocarnos a la construcción de estructuras alrededor. Su dinámica electoral en función de las mesas electorales. En función de los colegios electorales, habíamos ya tenido ajuste en esa dirección, pero la verdad es que no se había completado, sobre todo porque los órganos de decisión interna o las estructuras de base no estaba a la par con esas estructuras electorales.
Se ha creado también una secretaría para manejar los asuntos de los dominicanos en el exterior, de mucha trascendencia. Nosotros somos un partido con una muy buena base de sustentación, al extremo de que ganamos todas las posiciones electivas en las seccionales y que en el 16, aun cuando no ganamos las elecciones de aquí, en varias de los lugares, sobre todo en Estados Unidos, Luis en ese momento ganó las elecciones. Entonces eso te dice el apoyo que tenemos de la comunidad de dominicanos que residen en el exterior. Entonces se ha decidido crear una secretaría para esos fines. Hay un tema que además de adecuar, ¿verdad?, ese artículo de la no reelección actualizado con lo que establece la Constitución de la República, que es un periodo, permitir un periodo en el caso de un presidente del PRM, como en el caso de Luis o cualquier otro que surja. Pero dentro de los cambios que han surgido, y lo analizábamos esta mañana, es que también hubo una cláusula en el que solo permitirán a las personas presentarse como candidato electivo o dentro de la dirección de ese partido los que tengan entre 4 y 5 años de militancia. Pero hay otros que han llegado recientemente y hay otros que serían captados. ¿Qué va a pasar con esas personas en el futuro que decidan aspirar? Mira, atención Guido Gómez. Las organizaciones internas en su marco interno establecen regulaciones y requisitos mínimos para desarrollar algún tipo de aspiración, de membresía. Los clubes tienen sus reglas. Entonces, en esto se traduce, pero hay artículos de estos que regirán a partir de la próxima convención. Y es normal de que posiciones de tanta trascendencia, como son la Secretaría General o la presidencia de una organización en cualquier estamento, se requiera de un mínimo de tiempo requerido de militancia. Ahora, ministro, salvo que eso no encuentre alguna oposición a nivel constitucional. Pero la tiene la oposición, porque tanto eso de la elección como el método de elección, que es otro de los puntos, el PRM va a ir a una convención para que todo el mundo pueda votar, o van a decidir quiénes se quedan o quiénes serían los incumbentes en estas categorías, secretario general y presidente, que creo que es uno de los puntos que las bases están reclamando. Mira, deberemos de tener un método de elección y habrá una convención que va a escoger las autoridades que a partir de este año, específicamente de mediados de año, rijan los destinos de la organización por los próximos 4 años. Ahora, ¿cuál será el método? En su momento, el organismo que el estatuto establece es el que va a definir. Pero eso no, en este momento no está definido. Bueno, como te reitero. Hay una reforma pero además, ley de partidos también. Pero además, las distintas modalidades de elección están contempladas en la ley de partidos políticos, que es de los pasos que hemos dado de ajustar el estatuto a ese nuevo marco jurídico que tiene el régimen político y electoral del país. Otra modificación fue el tema de reducir las 21 vicepresidencias, solo 3. ¿Qué va a pasar con ese cambio? ¿Se va a aplicar luego de la próxima convención? Esto entra en vigencia, sí, obviamente, luego de la próxima convención, ya quienes... O sea, quienes son vicepresidentes al día de hoy seguirían siendo hasta la próxima convención. En ese momento, mira, a mí me tocó ser parte y durante mucho tiempo, bueno, Percio y Alberto, que hemos compartido mucho por mucho tiempo. Saben que yo siempre he estado envuelto en esos temas internos. Dentro de la política me tocó ser parte de la comisión que organizó las elecciones que eligieron estas autoridades. Y no fue difícil la escogerse al presidente ni secretario general. La dificultad fue escoger 21 vicepresidentes, escoger 21 subsecretarios. Eso, oye, ustedes no se imaginan lo complicado que es esto, que a una persona se le diera la posibilidad de que pudiera marcar por 21 personas. Entonces, partiendo de esa realidad que tuvimos, todos acordamos
de que era necesario limitar la cantidad de personas que ocupan esa posición y se ha llevado a, en ambos casos, vicepresidencia y subsecretarías, a 3. Pero eso facilita y es un elemento más... Cuando tú tienes 21 le quita valor al la próxima convención, pues todo está sujeto a la próxima convención. Lo que se quedan de 21 vicepresidentes hasta la próxima convención. Las decisiones de ayer, pero ¿cuándo va a ser la próxima convención? Bueno, a partir ya de esta reforma estatutaria, entonces deberemos ya de abocarnos a una serie de ajustes a la confección de reglamentos que habrán de pautar ese proceso, porque los estatutos es como la Constitución. Pero será este año, en 3 meses, 4 meses. No, claro, debe ser este año, porque el mandato de las actuales autoridades es de 4 años. Usted dice que hay diferentes modalidades que contempla la ley de partidos para la escogencia de las autoridades dentro del PRM, pero ¿qué dicen las bases? Y si ustedes están dispuestos a pagar el precio de ir en contra de las bases, en caso de hacer una reelección de las autoridades, tal vez sin ir a una convención, si así la ley de partidos lo definiera como bueno y válido, ¿ustedes lo harían a pesar de que hay un grupo, un sector que dice queremos votación? Mira, usted habla y no dice que qué dicen las bases. Bueno, las bases sobre este particular no se han expresado y los estatutos fueron consultados en los órganos de dirección del partido a todos los niveles, como hacía inicialmente referencia. Durante 3 años se estuvo socializando con las estructuras municipales, provinciales, de zona, que es la estructura de más cercanía que hay con las sociedades, la estructura de zona, de barrio, se vincula el partido con los barrios, se vincula con las comunidades, y estos estatutos fueron ampliamente conocidos. Y sobre el particular no ha habido ningún tipo de decisión. No hubo oposición al respecto, porque lo que se ha hecho es tener una gama de opciones. A propósito de la pregunta de ella, ayer hubo algunas quejas. ¿En cuál direcciones iban las quejas del grupo grande o pequeño que se manifestó en la convención? Que usted mismo fue el que se paró a mediar, pues trató de bajarlo al señor Herrera Catalino. ¿Verdad? Decía uno de los medios que no se puede perder la costumbre. No, mira, el compañero hizo uso de, quizás no de la manera mejor canalizada, porque debió haberlo solicitado. Había una agenda previa, y eso tiene su mecanismo, pero la asamblea es soberana. Una asamblea, tú vas con un marco de referencia, pero la asamblea establece, al compañero se escuchó y se terminó votando, y de una manera... él pedía, digamos, como que... a lo que él se refería, mira, Fausto, que es el presidente del Frente Barrial y Comunal, junto también a representantes de 1 o 2 frentes, un ícono del PRDismo, claro, y un hombre con una valía extraordinaria. Ahí se planteó, y es una de las reformas, de que hay 2 instancias de dirección. Una, la máxima es la convención, pero en instancias ejecutivas, una es la dirección ejecutiva y otra es el Comité Nacional. Anteriormente había una intermedia, que es la que ahora con esta reforma se anula, que es la comisión política. La comisión política era más bien una herencia del PRD, porque resultaba impráctico que, habiendo una dirección ejecutiva y un comité nacional, existiese una instancia la dirección intermedia. Ejecutiva es como su comité político. Como su comité político, la otra, correcto. Es un organismo más amplio porque cuando se creó en el 2014 el PRM, todos los que se fueron del PRD, que eran miembros de la comisión política, pasaron a la comisión política del PRM con su mismo cargo. No, claro. La primera disposición, nosotros no teníamos el tiempo de abocarnos a un proceso convencional, y lo que establecimos fue un acuerdo, una resolución, de que el que llegaba con una posición preservaba esa posición. Y inclusive tomamos aspectos que fueron hasta sentimentales, como mantener lo de zona,
lo de mantener, porque había toda una nomenclatura política que se manejaba dentro del PRD, que de pronto tú cambiarla le iba a resultar difícil a los compañeros dar el tránsito. Elimina la comisión política. Entonces, ¿cómo está estructurado actualmente? ¿Cómo queda estructurado el PRM en función? Tú hablaste que serán electoralmente en torno a las mesas electorales, pero a nivel institucional, ¿cómo queda? No, primero recuérdense que hemos dicho que los estatutos rigen a partir de la próxima convención. Sí, pero la reforma. Sí, la reforma estatutaria a partir de la próxima convención. Hasta este momento hay una comisión política. Sí. Pero ¿cómo quedará entonces? No, mira, primero está el Comité Nacional, el Comité Nacional, que es el organismo es como su comité más central. amplio. Sí. Exactamente. Hay organizaciones que le llaman Comité Central, otras directorio, otros Comité Ejecutivo, nosotros Sí. Comité Nacional. Comité Nacional. Entonces, y la Comisión o Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva, Comité político. que chiste, y es un organismo conformado en principio, que es el organismo del día a día. O sea, y se que queda toma- la dirección ejecutiva con los 40 miembros y No, se elimina la comisión se aumentó ejecutiva. a 60. Se aumentó a Se 60. aumentó a 60. ¿No complica eso la capacidad de decisión en este órgano? No. 60 personas es una cantidad para un órgano de la magnitud de las decisiones. Se puede que brindar deberá café. tomar, sí, se puede brindar café. No, y no son percios los tiempos que Juan Bosch decía que los organismos tenían que ser de la cantidad de personas que cupieran en un vehículo, porque eran tiempos que tú tenías que estarte trasladando de clandestinidad. Bueno, podrán conseguir una guagua. Ministro, Exacto. estamos hablando de unos procedimientos que el país lo tiene también sobre la mesa discutiendo posibles cambios, tanto a la ley de partidos como a la ley electoral. ¿Tienen ustedes en perspectiva que algunas de las modalidades que rigen los partidos pudieran cambiar ahora en la propuesta que hay de reforma a la mesa? Mira, y que se espera que se apruebe en la actual legislatura se está conociendo el régimen electoral, se está conociendo en el Consejo Económico social. y Social, y veremos ahí los cambios. Pero ustedes como partido han discutido algunos de estos aspectos que le interese cambiar. Mira, pensar en las modalidades que planteaba Lorenzo. Hubo pasos de estos que nosotros lo dimos pensando más o menos en lo que hemos visto, que es el consenso de lo que se está discutiendo en este aspecto dentro del Consejo Económico y Social. El tema de las modalidades, por ejemplo, las modalidades que imperan para las posiciones de elección popular, la hemos traducido a lo interno, a los fines de poder agilizar y que el partido, dependiendo la conveniencia en un caso u otro, pueda tomar decisiones que pudieran tener mucho mayor agilidad. Y el tema de las bases, ministro, y el reclamo, bueno, ya de 1 año y medio de miembros de las bases del partido que piden tener participación en el gobierno, ¿ha mejorado ese tema? No, considerablemente, y debo decirte que una de las cosas que ha caracterizado nuestra base, nuestra militancia, es la comprensión del momento político y del momento social, sobre todo social, que vive el país. Han tenido una madurez extraordinaria y una capacidad de comprender y de entender, y sobre todo muy satisfecha y orgullosa de la ejecutoria del gobierno que desarrolla el presidente Abinader. Este fue un partido, Laura, que fue creado para rescatar la democracia. Esto fue creado para fortalecer la institucionalidad del país. Y yo debo decirte, y soy testigo, y hay cientos y cientos de casos. Durante años, los primeros 2 o 3 años, ustedes saben que veníamos al tener como base la Alianza Social Dominicana, éramos un partido que estaba colocado en la casilla 24, 25, con tan solo un ingreso de unos 500,000 pesos mensuales, aproximadamente 500,000 pesos mensuales. Y la gente autofinanciaba sus viajes, el alquiler de los locales, su quehacer político. Nosotros nacimos con una mística, y esta mística la hemos llevado al gobierno, no nos ha sido difícil,
Y debo decirte que aquí lo que pauta y ha hecho que un conglomerado tan importante de hombres y mujeres que nos hallamos alrededor de una serie de principios unificados, tiene que ver con la defensa de la democracia y las propias características con las que nosotros nacimos. Y por eso el presidente Abinader decía ayer, con sobrada razón, de que hoy el país levante en sus manos la bandera que en principio quienes primeros empezamos a levantarla fue dentro del Partido Revolucionario Moderno. A propósito de Luis Abinader, al parecer dentro del Partido Revolucionario Moderno, su cúpula, su alta dirección, los líderes de ese partido parece que empujan una reelección del presidente y después discutir que otros vayan en el 28, pero empujar al presidente a una posible reelección. Mira, Alberto, yo puedo decirte, y lo digo aquí, lo puedo decir públicamente, como lo puedo decir de modo privado, fruto de mis responsabilidades partidarias y dentro del gobierno, soy parte de todos los órganos de decisión que tiene el PRM y que tiene el gobierno. Y ese tema nunca se ha abordado. Nosotros nunca hemos, en ningún escenario, abordado el tema de reelección. Aquí, siguiendo el ejemplo de Luis Abinader, estamos centrados y concentrados en el desarrollo del trabajo, de las responsabilidades que tenemos, que son bastante grandes, por la naturaleza de las mismas, pero por la dimensión también del momento. Pero no habría que mencionarlo ni destacarlo. Algunos analistas estrategas de la política dicen que desde esa posición de lo que menos debe hablarse de reelección. Sin embargo, no deberían hablarlo o no es necesario hablarlo porque con la modificación de los estatutos queda implícito de que se va por la reelección. O sea, no, yo no necesito decir una cosa que en el mismo ejercicio se está prácticamente diciendo. Porque no es que desde el gobierno se esté haciendo o se esté empujando una reelección. Pero esa modificación de ayer ya es un paso a la reelección. No, pero, oye, el paso a la reelección lo dio la Constitución, quienes en su momento la reformaron. Sí, pero porque la Constitución está por encima del estatuto. Totalmente. Mira, el estatuto puede decir lo que quiera. Y si alguien se acoge a algún artículo o a alguna disposición constitucional, lo olvide. O sea, el estatuto queda ley de leyes abrogado. Está por encima de todo. Pero hay una cosa, y quiero, que ya que Caminero mencionaba al presidente Abinader, anoche, luego de su convención, el presidente también hizo una locución de unos 6 minutos con el tema que en este momento tal vez era el dolor de cabeza tanto del gobierno como de mucha gente en la sociedad que atacaba lo del contrato de fideicomiso público que estaba desarrollando o que había solicitado al Congreso y que ya la Cámara había aprobado y va para el Senado. Esto se manda al Consejo Económico y Social, esto se manda a vistas públicas, esto se manda a un consenso. Mi pregunta, ministro, sabiendo usted que el gobierno todos los pasos que da se los tienen guardados, chequeados, ¿por qué esperar a que algo estalle públicamente y no se hizo a la inversa? ¿Por qué no empezaron con las vistas públicas, el Consejo Económico y Social y otras partes para que la gente entendiera? Nosotros hemos sacado de Grupo Telemicro varias veces las cámaras, el micrófono a la calle. Mucha gente no entiende con qué se come un fideicomiso. Eso es por ahí. Y por otra parte, el hecho de que en el Congreso algunos legisladores aseguraron que no habían leído el proyecto, pero lo aprobaron. ¿Cómo usted ve esto? Mira, quiero primero concluir lo que anteriormente estábamos conversando. Si hoy, y es un tema que ustedes han traído aquí a esta grata conversación que tenemos con los amigos televidentes, el tema de la reelección, eso te habla también de la potencialidad del gobierno que está desarrollando Luis Abinader. Si fuera distinto, se estuvieran barajando y se estuviesen conversando otros temas y otras posibilidades. Recogiendo los bates. Claro, eso te dice a ti que debemos de sentirnos satisfechos del tipo de respuesta que hemos recibido y que recibe el presidente de la población. Lo segundo es, mira, y lo conoce Percio por el vínculo de años, yo tengo un seguimiento por la historia y sobre todo los griegos, que los griegos practicaban en el ágora la llamada democracia directa. Lo que nosotros debemos ponderar y felicitar
es que ante algo que quizás por la distorsión o porque no se ha entendido, unos porque no lo hayan entendido, otros porque tienen el interés de que se pueda distorsionar, hay sectores sociales de la sociedad dominicana, distintos sectores, se han expresado de una manera no quizás de inconformidad ni de diferencia, sino de comprensión. Entonces lo correcto y lo que se debe ponderar es ese estilo de democrático de dirigir del presidente Abinader, donde por eso mencionaba a los griegos, ese estilo directo, bueno, como hay todo este abanico de opiniones, entonces lo más lógico y lo que aconseja ese estilo de gobierno es que se pueda discutir en el órgano, en este caso, donde en el Congreso solamente pueden participar los congresistas, menos que no se haga una vista pública, pero allí en el Consejo Económico y Social convergen todo el abanico social de la República Dominicana y se ha decidido llevar para poder explicar y que se pueda entender, como lo que tú dices, la confusión que hay sobre los fideicomisos. Para que se pueda entender o para recibir comentarios de parte de los sectores. No, y también sería bueno para que se pueda avanzar en unas disposiciones que el presidente estableció ayer, que es el que se conozca la auditoría y de que la Cámara de Cuentas también pueda profundizar en el manejo de cómo se manejaron la inversión de estas plantas. El gobierno tiene ya año y medio, más o menos, ¿verdad? 1 año, 4 meses. Y al principio se dijo que incluso sobró dinero porque el gobierno no había tenido la capacidad para la inversión pública. Creo que usted mismo aquí con nosotros dio unas explicaciones sobre una serie de nudos que habían para agilizar, digamos, el flujo de la inversión pública. Pero también de ahorro, porque había mucho dispendio. Sí, pero a donde quiero conectar esto es en lo siguiente. Primero, verificar con ustedes la capacidad que el gobierno tiene para hacer pleno en la inversión que está estableciendo en el presupuesto. Y a propósito del tema del fideicomiso, parecería que el gobierno va a usar esta modalidad para muchas de sus operaciones, tanto de inversión como de manejo de ciertas áreas del gobierno. ¿Cuál es la impresión que usted tiene siendo responsable del principal Ministerio de Inversión Pública? Y que manejamos el principal fideicomiso público del país, que es RD Vial. Claro. Mira, debo decirte, Percio, primero de que el gobierno ha hecho grandes ahorros, comenzando con que el tren diplomático se redujo considerablemente, la cantidad de dinero que se gastaba o invertía en combustible, en las nominillas, en una serie de aspectos que han hecho que los recursos que hoy se invierten sean mucho más efectivos y que haya habido una disminución bien significativa del déficit fiscal, que tú sabes que en un punto y tanto del Producto Interno Bruto fue esta disminución. Mira, los tiempos en estos momentos en que los mercados de valores desarrollan y juegan un papel. Nosotros tenemos fondos de pensión que tienen recursos casi igual que lo del presupuesto del Estado. Digamos, no igual, pero tú sabes que los fondos de pensión te pueden manejar cientos y cientos de miles de millones de pesos. Entonces, se necesita toda una arquitectura económica que tome en cuenta estos factores. Y es esto precisamente lo que hace la figura del fideicomiso, que es una figura en muchos países de muchos años. Aquí es donde nosotros, que como decía Bosch, tenemos hemos tenido una arritmia social y que los cambios que se producen en el mundo lo incorporamos con tardanza. En nuestra sociedad los fideicomisos... Es una figura tan vieja como el Imperio Romano. Claro, y sobre todo en los países de origen sajón, lo que llaman el trust, que es algo que más o menos se parece al fideicomiso. Y debo decirte que en este momento el principal fideicomiso público del país es RD Vial, que es la que maneja
fideicomiso que administra los peajes. Nosotros acabamos de colocar en este momento unos 22.000 millones de pesos para el financiamiento de una cantidad importante de obras. Y fuimos al mercado con 22.000 millones de pesos y recibimos oferta por 52.000. Entonces, eso tú tienes una potencialidad de utilizar fondos y de utilizar el recurso proviniendo del sector privado y de agentes económicos. Es importante que te compensan lo que originalmente se utiliza, que es o de préstamos internacionales o fondos del presupuesto nacional. ¿Cuántos proyectos de los que está ejecutando en la actualidad, obras públicas, se están manejando a través de un fideicomiso? Mira, todas las circunvalaciones. Todas las circunvalaciones y otras obras que nosotros vamos a desarrollar. La carretera de Puerto Plata también. Se dice que tienen más de 40.000 millones de pesos. No, la del Ámbar está siendo, digamos, conformada a través de una alianza público-privada. No, todavía hay propuestas, se está en la etapa de recibir propuestas de grupos económicos y la propuesta que sea más viable es la que se va a utilizar. ¿Cuál es? Pedernales también está dentro de un fideicomiso, el master plan que se estaba trabajando. Lo público-privado. Sí, pero público-privado, esto es distinto a fideicomiso. Okay. La alianza del presupuesto nacional y lo de gobierno es que se pueda discutir en el órgano, en este caso, donde en el Congreso solamente pueden participar los congresistas, menos que no se haga una vista pública. Pero allí en el Consejo Económico y Social convergen todo el abanico social de la República Dominicana y se ha decidido llevar para poder explicar y que se pueda entender, como lo que tú dices, la confusión que hay sobre los fideicomisos. Para que se pueda entender o para recibir comentarios de parte de los sectores. No, y también sería bueno para que se pueda avanzar en unas disposiciones que el presidente estableció ayer, que es el que se conozca la auditoría y de que la Cámara de Cuentas también pueda profundizar en el manejo de cómo se manejaron la inversión de estas plantas. El gobierno tiene ya año y medio, más o menos, ¿verdad? 1 año, 4 meses. Y al principio se dijo que incluso sobró dinero porque el gobierno no había tenido la capacidad para la inversión pública. Creo que usted mismo aquí con nosotros dio unas explicaciones sobre una serie de nudos que habían para agilizar, digamos, el flujo de la inversión pública. Pero también de ahorro, porque había mucho dispendio. Sí, pero a donde quiero conectar esto es en lo siguiente. Primero, verificar con ustedes la capacidad que el gobierno tiene para hacer pleno la inversión que está estableciendo en el presupuesto. Y a propósito del tema del fideicomiso, parecería que el gobierno va a usar esta modalidad para muchas de sus operaciones, tanto de inversión como de manejo de ciertas áreas del gobierno. ¿Cuál es la impresión que usted tiene siendo responsable del principal ministerio de inversión pública? Y que manejamos el principal fideicomiso público del país, que es RD Vial. Claro. Mira, debo decirte, Percio, primero de que el gobierno ha hecho grandes ahorros, comenzando con que el tren diplomático se redujo considerablemente, la cantidad de dinero que se gastaba o invertía en combustible, en las nominillas, en una serie de aspectos que han hecho que los recursos que hoy se invierten sean mucho más efectivos y que haya habido una disminución bien significativa del déficit fiscal, que tú sabes que en un punto y tanto del Producto Interno Bruto fue esta disminución. Mira, los tiempos en estos momentos en que los mercados de valores desarrollan y juegan un papel. Nosotros tenemos fondos de pensión que tienen recursos casi igual que lo del presupuesto del Estado. Digamos, no igual, pero tú sabes que los fondos de pensión te pueden manejar cientos y cientos de miles de millones de pesos. Entonces, se necesita
toda una arquitectura económica que tome en cuenta estos factores. Y es esto precisamente lo que hace la figura del fideicomiso, que es una figura en muchos países de muchos años. Aquí es donde nosotros, que como decía Bosch, tenemos una arritmia, hemos tenido una arritmia social y que los cambios que se producen en el mundo lo incorporamos con tardanza en nuestra sociedad, los fideicomisos. Es una figura tan vieja como el Imperio Romano. Claro, y sobre todo en los países de origen sajón, lo que llaman el trust, que es algo que más o menos se parece al fideicomiso. Y debo decirte que en este momento el principal fideicomiso público del país es RD Vial, que es la que maneja, fideicomiso que administra los peajes. Nosotros acabamos de colocar en este momento unos 22 mil millones de pesos para el financiamiento de una cantidad importante de obras. Y fuimos al mercado con 22 mil millones de pesos y recibimos oferta por 52 mil. Entonces, eso tú tienes una potencialidad de utilizar fondos y de utilizar el recurso proviniendo del sector privado y de agentes económicos. Es importante que te compensan lo que originalmente se utiliza, que es o de préstamos internacionales o fondos del presupuesto nacional. ¿Cuántos proyectos de los que está ejecutando en la actualidad, obras públicas, se están manejando a través de un fideicomiso? Mira, todas las circunvalaciones. Todas las circunvalaciones y otras obras que nosotros vamos a desarrollar. La carretera de Puerto Plata también. Se dice que tienen más de 40 mil millones de pesos. No, la del Ámbar está siendo, digamos, conformada a través de una alianza público-privada. No, todavía hay propuestas, se está en la etapa de recibir propuestas de grupos económicos y la propuesta que sea más viable es la que se va a utilizar. ¿Cuál es? Pedernales también está dentro de un fideicomiso, el master plan que se estaba trabajando. Pero público-privado. Sí, pero público-privado, esto es distinto a fideicomiso. La alianza público-privada es una estructuración y una propuesta que pueden hacer agentes económicos individuales o colectivos y se estudia y se determina la viabilidad de la misma. Unos 40 mil millones de pesos en fideicomiso, más o menos. Mira, solamente el que está manejando RD Vial anda en los 50 mil porque heredamos una deuda de unos 25 mil que vamos inclusive a colocar en otro segundo tranche, buscar esos 25 mil millones para pagar la deuda que tenemos y renegociar los intereses, porque es una deuda que se tomó a un 10.5 y hoy hay la posibilidad, inclusive hemos hecho una negociación con el Banco de Reserva donde hemos disminuido en aproximadamente un punto y esa disminución de un punto nos está representando inclusive en este momento un ahorro de algo más de 300 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas, en estos momentos, ¿cuántas obras están en ejecución y qué representa económicamente, o sea, la cantidad de inversión de esa institución? Mira, nosotros estamos en este momento, se van terminando obras, pero debemos estar alrededor de las 500 obras. Obras de distintas magnitudes, de obras como pequeña, las circunvalaciones que estamos haciendo, obras medianas y obras pequeñas. Estamos alrededor de 500 obras. Económicamente... la inversión de estas 500 obras sobrepasa los 40 mil millones de pesos. El poderla concluir, la inversión hay de estas que vienen con una inversión anterior, que por eso hablamos de que el volumen de inversión de todas estas obras concluida deberá andar alrededor de los 75, 77 mil millones de pesos. Mira, centenares de obras. Nosotros tenemos, Alberto, obras para inaugurar, si quisiéramos, una diaria o interdiaria. Montegrande está ahí, sí, para agosto, como usted dijo en la última entrevista. No, pero Montegrande es el INDRI. Nosotros solamente, con Montegrande,
nos corresponde la parte de la infraestructura vial. Pero Bueno, qué pero cosa tan ustedes- extraña, porque usted mismo en la última entrevista que estuvo antes de hoy, usted mismo prometió Monte Grande para este año. No lo puedo haber prometido porque es una El video responsabilidad, está Lorena, Lorraine, es una responsabilidad de otra institución. Ahora, este es un gobierno que se maneja a través de gabinete. Y el director de INAPA, del INDRI, de la CAS o del MIBE puede hablar de obras públicas, como yo puedo hablar de lo que ellos están haciendo, porque todo lo socializamos y lo colocamos sobre la mesa. Ministro, Si hablé de Monte Grande, fue refiriéndome a eso, pero es una obra que la ejecuta el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos. el Ministerio de Obras Públicas, según su información, ejecutó cerca de 4.500 millones solo en el mes de diciembre. ¿Qué obras se están priorizando y cuáles son las que estarían recibiendo la mayor cantidad de fondos ya tomando en cuenta ese cierre de año que fue tan activo? Bueno, eso te dice, Laura, el dinamismo de la inversión que desarrollamos Sí, y la definitivamente. ejecución de las obras, donde nosotros como ministerio tuvimos una ejecución que sobrepasó el 90% del presupuesto destinado para obras con recursos nacionales, porque hay otras partidas que se pagaron a través de Red Vial y otras a través de fondos provenientes de organismos internacionales. Y sobre todo porque deja de lado la preocupación de si se iba a lograr ejecutar o no. Bueno, definitivamente se logró. Se logró ejecutar. ¿Con cuáles obras se priorizó ese nivel de inversión en el mes de diciembre? Mira, se priorizó primero cumplir con los compromisos que teníamos o que tenemos, esos compromisos, que lo honramos, y algo que nos ha ayudado y que era lo que ustedes hacían referencia, de que aquí en algún momento nosotros hablamos, yo les dije, miren, nosotros tenemos mucho más obra en ejecución que la que hemos estado pagando porque hemos desarrollado una confianza en los contratistas, porque los compromisos se honran y allá se hace un esfuerzo extraordinario para honrar esos compromisos, romper todos estos procesos burocráticos que muchas veces se dan, un seguimiento continuo, no solamente mío, sino del presidente para estos proyectos. Yo salgo de aquí a una reunión con el presidente y los principales contratistas, donde le damos un seguimiento a las obras. No, trabajamos en función de los compromisos que teníamos y de las obras que ya estábamos también terminando, obras que son, por ejemplo, las circunvalaciones. Nosotros estamos desarrollando en este momento 9 circunvalaciones que van a cambiar en la conformación de la infraestructura vial de provincias y regiones. Vamos a verlo desde el punto de vista gerencial. Usted habla de alrededor de 500 obras que están en ejecución. ¿Tiene sentido eso? ¿O en la lógica de una buena gerencia, menos obras, no podría haber más eficacia en dar soluciones a las demandas que la gente tiene? Porque establecer 500 prioridades es una cosa complicada. Mira, y son más. Sí. Debo decirte que solamente el levantamiento de obras y de necesidades, nosotros debemos andar por 1000. Este es un país con una gran carencia de infraestructura y un déficit. Pero tiene bueno, sentido es que eso desde el punto de vista de ser efectivos en las... Mira, Percio, primero son necesidades y estas necesidades de las comunidades y otras obedecen también a una visión de desarrollo. Por ejemplo, comunidades a nosotros no nos pidieron la construcción de la carretera Enriquillo Pedernales. Ahora, ¿cómo tú puedes hablar del desarrollo de Pedernales si tú no resuelves toda esa conexión vial hacia Santo Domingo y trata de disminuir, como lo vamos a lograr Dios mediante, en aproximadamente 2 horas el recorrido de aquí a Pedernales? Entonces, no estamos hablando de que no se hagan, es el sentido de cómo colocarla en las prioridades. Pero lo que te refiero... Porque las obras implica también un flujo de efectivo. Claro, no, y de seguimiento. Y usted que es ingeniero sabe que las obras necesitan, es como la vacuna de las obras es el dinero. Que el dinero. Como el cuerpo, que la circulación será el dinero. Pero debo decirte que son prioridades. Estas que estamos haciendo son prioridades. Las necesidades del país, y si ustedes lo ven, que aquí en medios como este se expresan las necesidades que la gente tiene, es de miles. Bueno, yo distinguiría entre necesidades y prioridades. Son necesidades, pero las prioridades son las que tú colocas en la... Pero la hemos estado trabajando con ese criterio y tú puedes estar seguro que no estamos haciendo nada que no responda
a una prioridad y a una necesidad y sobre todo a una visión de desarrollo que tenemos. En el caso del presidente Luis Abinader, a principio de mes, visitó la Liga Municipal Dominicana, entregó 4.000 millones de pesos para obras municipales, pero principalmente para la construcción de aceras y contenes y asfaltado. Pero veo que Obras Públicas también está haciendo lo propio. ¿Están dentro de esos 4.000 o son fondos diferentes? No, distintos. El dinero de ellos no fue para asfaltado, sino aceras y contenes. Nosotros tenemos aproximadamente 2.000 millones y pico de pesos en ejecución en aceras y contenes, más una licitación que deberá de adjudicarse ahora en estos días de unos 4.000 millones de pesos, más 6.000 millones de pesos en ejecución en asfaltado. Debo decirte que nosotros... Pero, ministro, para entender, 2.000 actuales más 4.000 que se van a sumar, más 4.000 que tiene la Liga. Esto es mucha Laura, y falta, Laura, y falta. Ahora, nosotros nos hemos propuesto, mira, una de las cosas que este gobierno se ha propuesto en materia de infraestructura es resolver el tema de aceras y contenes. Aquí debemos dejar también de estar haciendo parchecitos y nosotros proponernos resolver temas. Este país ha tenido un crecimiento anárquico. Que dicen que este es un país sin acera. Sí. Oye, un crecimiento anárquico y donde tú tienes, y te pongo, tú quieres ver un espectáculo más deprimente cuando usted viene viajando y viene acercándose al aeropuerto de las Américas y usted hace así, mira para abajo lo que es La Caleta, lo que es Valiente y lo que son esos sectores, ese sentido de arrabalización que allí se siente. Entonces, a esto hay que ponerle. Y eso que de allá arriba se ve mejor. Bueno, pero ahí... Porque se ve de lejos. Bueno, pero se ve en una perspectiva que de cerca tú no la ves. Lo la ves una vista en perspectiva. Entonces, con esto, perdóname, con esto, en esta mancomunidad y coordinación, esto lo estamos haciendo coordinado con los ayuntamientos, los levantamientos que nosotros hacemos es con los ayuntamientos y con las gobernaciones. Donde nosotros intervenimos, los ayuntamientos no van a intervenir a la hora donde ellos intervienen con aceras y contenes, luego nosotros posteriormente iremos con el asfalto. Usted sabe que usted ha tocado un punto que es tema de discusión cuando nosotros vivimos algún episodio. Usted mencionó el aeropuerto de las Américas y a veces uno va de camino al aeropuerto y está totalmente a oscuras, muchas zonas de aquí. Entonces los ayuntamientos dicen que eso es materia de obras públicas, pero Obras Públicas dice que eso es de los ayuntamientos. En fin, ¿a quién le compete el tendido eléctrico, el iluminado de las carreteras? No sé si usted ha ido a buscar a alguien de noche al aeropuerto en las últimas semanas o meses. Eso es en la boca del lobo que usted está metiendo. Y en muchas áreas del malecón y en muchas zonas del país es la oscuridad completa que prima. ¿A quién le corresponde? Mira, pero no sé si usted habrá visto cómo está las Américas. Oscura. Y cómo está la Ruta 66, totalmente asfaltada. Usted me quiere ver el vaso medio vacío. Mira, debo decirte que la responsabilidad del alumbrado de lo que tiene que ver con las carreteras y la autopista es una responsabilidad mancomunada entre las sedes y Obras Públicas. La interna es de los ayuntamientos en coordinación también con las sedes. Hemos estado dando paso. Oye, el país lo encontramos con muchas carencias. Nosotros hemos ido dando paso, habrá muchos problemas que los vamos a resolver y otros, lamentablemente... Que la marca país. Esa oscuridad de las Américas, que yo no he ido en la noche, no sé, voy a... asumir la observación que hace Loreni. Yo creo que tiene ¿cómo se llama? La avenida que va en paralelo, la marginal. La marginal. Ella se estará refiriendo a la marginal. Eso, bueno, pero yo me quiero referir a la marginal, porque la verdad es que es una cosa indigna como está eso. Sucia, oscura, sin señalización. Es una cosa indigna, de verdad. Y es una cosa que está atrasada, parecería que simplemente requeriría como un cierto si tuviéramos ordenamiento. Un poquito más de tiempo, yo sacar inclusive algunas imágenes de mi teléfono, porque suelo hacerlo, de grabar para comentar
sobre todo porque hay muchos problemas que se concatenan. Uno es el tema de las calles que algunas veces tienen unas grietas que hacen que los vehículos caigan. Eso nadie se lo repone al que cae en una grieta. El tema del tendido eléctrico y la electricidad para estas carreteras. Y la otra cosa es los vehículos que van también sin ningún tipo de señalítica que producen accidentes. No tiene que ver con obras públicas esa última parte, pero fíjese de la responsabilidad que uno le toca, a una parte le toca mancomunada, como usted decía. Sin embargo, es una realidad y lo vivimos. Yo se lo digo porque yo colindo mucho y voy mucho a la zona de Boca Chica, me toca muchas veces ir al aeropuerto de noche y es algo normal para mucha gente. La marca país, la cara de República Dominicana en Santo Domingo. Mira, si tú estás lleno con la frecuencia que va, debe de reconocer el esfuerzo que estamos desarrollando alrededor de ahí, del acondicionamiento, el parque, los peajes, la propia Ruta 66, que la encontramos en una situación muy deplorable, e inclusive ahora la que va al aeropuerto, la que va de las Américas al aeropuerto, e inclusive algunos de esos sitios que tienen los países que están deteriorados. Debo decirte que el descuido que hemos estado enfrentando en materia de infraestructura es grande. Hay cosas que le hemos estado dando respuesta, otras han ido mejorando, otras todavía. Pero la iluminación es de obras públicas o de las sedes. No, las sedes. En coordinación, inclusive hemos llegado a un acuerdo, en este caso con EDESTE, que es la responsable de esa área. Astacio, para, Astacio, para proceder a la iluminación, y hemos estado resolviendo situaciones. Ministro, son muchas. Tenemos que cerrar la entrevista, pero yo no puedo dejar que cierre como cibaeña sin que hablemos del anuncio de la carretera de Asua-Constanza, que es un proyecto muy esperado, pero que también ha sido sorpresivo por el cambio de ruta. Se esperaba o se había planteado en el pasado que fuera la conexión a través de San Juan. Los ocoeños esperaban que fueran a través de Rancho Arriba y resulta que va a ser Asua-Constanza. Háblenos de eso. No, mira, me refería a esto porque fui precisamente a recibir unos caminos que se habían construido con fondos del BID, de Padre Las Casas hasta el Tetero. El Tetero, del Tetero a Constanza hay apenas 25 kilómetros en un trazado ya existente en el que se puede llegar hasta en vehículos 4x4. Al ver ya la proximidad con esta zona, pero además en toda esa área de ahí de Constanza, inclusive por años, personas hasta con características físicas muy parecidas a la de Constanza. Esa parte de Asua no parece Asua, parece más bien el Cibao. Entonces nosotros nos hemos propuesto, y lo he dicho, hacer el diseño, el estudio para concluir esos 25 kilómetros. Hicimos 27 con su puente, entonces hacer los 25, hemos visto que primero es en un trazado ya existente, no tendrá un mayor impacto. Pero, ¿por dónde saldría esa carretera? Nos llega directamente desde el Valle del Tetero, llega a Constanza. A Constanza. Entonces uno sale por la carretera de Constanza. Si tú vas a Padre Las Casas, ahí en no Guayabal, sino el Padre Las Casas. Pero por cerca de San Juan. Pero claro, porque se comunica ahí Los Fríos, Boichillo, sí, porque había otra salida que venía, creo que por Valverde Mao, conectaba por arriba, ¿cómo se llama? No, esa se habló, que es la que ella dice y ha producido una reacción de los grupos. La que estaba coordinando Monseñor Grullón. Exacto. Ha provocado una crítica de los grupos medioambientalistas. Por eso, esto que existe no tiene un mayor impacto. Porque ya son cosas que existen. Claro. ¿Y sí, descarte que se arregle la de Ocoa Constanza, que también es una ruta existente, pero en pésimas condiciones? No, esa se va a hacer, la que tú señalas. Porque hay una que es Ocoa Rancho Arriba. Ay, sí. Rancho Arriba, Juan Adrián. Sí, que es una promesa que se hizo cuando hicimos un programa especial desde allá. Sí, pero esa ustedes saben que era una obra muy peligrosa. Que la venía desarrollando y desarrolló una parte Odebrecht.
y está en toda esta situación de Odebrecht, pero el presidente, puedo aquí adelantar, que en un tiempo breve se va a dar noticia. Atención, Ocoa, ahí está. Rancho Arriba también. A propósito de Odebrecht, ¿se ha llegado a algún acuerdo con las obras que tenía Odebrecht? Porque sé que hubo en principio hasta unos comunicados de Odebrecht y unas conversaciones que tenían ustedes. Parece que vamos a esperar, Percio, que sobre este tema el presidente... Hay cierto acuerdo. No adelanto nada, vamos a esperar. Vamos. Delite, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. ¿Usted está conservador, ministro? No, cauto. Déjalo que no mate el gallo en la Bien, punta. señores, pues ha sido muy grato, como siempre, conversar con el ministro de Línea Asunción, ministro de Obras Públicas de la República Dominicana, además el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno, quien tiene además la responsabilidad de presidir la Comisión de Elecciones Internas para la activación de la organización y de la renovación de los organismos de los partidos, que yo creo que es clave para una democracia. Gracias por tenerlo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sigan